Mis queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Libre de Culpas. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan semana a semana. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita y comparte este episodio para poder llegar a más personas. Me ayudarías muchísimo. Abajo les dejo todos los links donde Libre de Culpas está presente. Además, síguenos por nuestro Instagram, Libre de Culpas_abajo. Ahí subimos contenido diariamente, así que date una vuelta por ahí y también sugiérenos qué tema te gustaría que hablemos en este podcast. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante importante que aprender. Cuando hablamos del TDAH, probablemente existan personas que lo vean como algo muy anormal, como si tuviera que ser visible físicamente, o algo totalmente natural, sin importancia. Es como si esa persona que te escucha también lo tiene. Pero ambas opiniones carecen de conocimiento, información e investigación. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Malena Guamán. Tiene 8 años de experiencia de implementación de programas de acompañamiento a la crianza y desarrollo infantil de niños y adolescentes diagnosticados con TDAH. Comenzó a incursionar en este campo por motivación personal, luego que diagnosticaron a su hijo con este trastorno. Ella decidió capacitarse y especializarse en el tema con la finalidad de poder ayudar a su niño a desarrollar todo su potencial. Y al darse cuenta de los resultados que obtenía en este proceso, decidió realizar acompañamiento a otros padres que como ella se encuentran en esa etapa difícil de comprender el TDAH y puedan tomar conciencia de este trastorno y saber de qué manera pueden ayudar a sus niños. Yo estoy muy contenta de tenerla aquí, en verdad he visto su crecimiento profesional, ella siempre está en constante aprendizaje, en constante investigación, estoy muy orgullosa de ella, así que vamos a darle la bienvenida. Malena, bienvenida a Libre de Culpas y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Meli, gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio. Felicitarte por todo este emprendimiento, también por estar llegando cada vez a más personas. Te he visto crecer, nos hemos conocido en un momento de aprendizaje y me da mucho gusto, ¿verdad?, verte aquí y ahora estar compartiendo este espacio contigo, ¿no? Emocionada porque también he empezado a incursionar en el podcast siguiendo tu ejemplo. ¡Ay, qué lindo! Y estoy muy feliz ahora de acompañarte en este momento y compartir un poco de mi experiencia, mi vivencia y no solo mi experiencia personal, sino también algo de lo que he aprendido, ¿no? De lo que he llegado a ser como profesional gracias a mi gran maestro, porque eso es lo que digo, mis maestros son mis hijos, ambos con cada una de sus particularidades me han hecho ser mejor persona, cambiar y me han hecho estudiar más que nada, ¿no? Más que nadie. Sí, definitivamente los hijos son como encontramos en ellos mucho aprendizaje, ¿no? Y sobre todo en la vida también. Y de hecho, esta experiencia que viviste te hizo dar cuenta que realmente encontrar ese propósito de vida, ¿no? Ese propósito de querer impulsar, de querer ayudar. En realidad estoy muy orgullosa de ti, como lo dije. Sé que siempre estás preparándote, buscando información, investigando. Y realmente el TDAH es un trastorno que realmente nadie le presta mucha atención, ¿no? Solamente lo conocemos las personas que lo tenemos. En este caso, como te comenté, lo tengo yo. Y muchas veces me ha pasado que a veces lo comento, ¿no? Y me responden como que, pero te veo normal, ¿no? O cosas como, por ejemplo, no, pero yo también me olvido muchas cosas, ¿no? Entonces creo que eso es algo mucho más profundo, ¿no? Así que vamos a empezar con la primera pregunta, que es el global de todo, ¿no? ¿Qué es el TDAH? Exacto, ¿no? El TDAH es un término muy usado hoy en día, ¿no? Pero como tú lo dices, muchas personas no lo entienden de la manera que se entiende ahora, ¿no? Hay veces personas que te dicen, bueno, TDA, otros te hablan de TDAH, otros hiperactividad, déficit de atención, y así, tiene un montón de nombres, ¿no? Lo usamos indistintamente, pero lo que la ciencia en la actualidad nos dice sobre el trastorno es que no solo es un problema de atención o hiperactividad, sino que es un trastorno del desarrollo de la autorregulación. Y ahí también viene otro término, que es autorregulación, que es autocontrol, ¿no? Cuando solemos hablar de autorregulación nos imaginamos pues controlar el comportamiento.
pero no, la autorregulación también es una capacidad que implica muchas funciones. El TDAH está siendo muy investigado, ya tiene más de 100 años de investigación, pero digamos con el avance de las neurociencias, en los últimos 20 años se ha podido conocer más profundo este trastorno. Y como tú dices, son personas que tú la ves y son, es decir, no vas a encontrar ningún rasgo que te llame la atención, son personas totalmente, ¿no? Típicas, digamos, ¿no? Pero cuando conocemos el trasfondo, lo que hay detrás, son personas que realmente necesitan comprensión y necesitan un acompañamiento y un entendimiento, ¿no? Sobre todo de los más pequeños. El hecho de no considerarlo como un trastorno real, como algo que existe, es lo que trae obstáculos severos para poder ayudar a estas personas, ¿no? Entonces ahí parte, ¿no? El darle realmente ese sustento, ese conocimiento, desde los padres, los maestros, que son los primeros que tienen contacto, que ven, ¿no? Algunas cambios en los comportamientos de los chicos y todo eso. Entonces, tomar conciencia son los primeros pasos para poder ayudar a las personas que tienen, o a los chicos que tienen TDAH. Entonces, ¿qué cosa es el TDAH? La definición típica se dice que es un patrón persistente de inatención, hiperactividad e impulsividad. Eso es lo que vemos, eso es lo que se ve en la punta del iceberg. Pero en sí el TDAH implica muchas otras funciones que tienen dificultad, ¿no? en ellos, como que, por ejemplo, es la capacidad de poder parar, pensar antes de actuar, de poder estar atento, de cambiar tu foco de atención cuando es necesario, de poder regular emociones, de poder fijarte metas, ordenar ideas, organizar pensamientos, de poder planificar tus acciones, de poder iniciar la ejecución de estas tareas, de poder anticiparnos a las consecuencias, manejar el tiempo, estimar el tiempo. Estoy hablando de una serie de habilidades que se conocen con el nombre de funciones ejecutivas, que tienen que ver mucho con la corteza prefrontal y sus conexiones, ¿no? Corticales y subcorticales. Entonces, eso es el TDAH, eso es lo que se conoce del TDAH hoy en día, como un trastorno en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Hay muchas investigaciones que han demostrado de que hay un retraso en el desarrollo de estas habilidades, de estas regiones cerebrales, ¿no? Y no solo, o sea, un retraso desde el punto de vista estructural, sino también funcional. Entonces, las personas que tienen el trastorno van a tener mayores dificultades con estas habilidades que las otras. Y es importante entenderlo porque de ahí parte nuestra ayuda, de ahí parte nuestro acompañamiento, tanto como padres, como maestros, como amigos, como personas que estamos alrededor, ¿no? Hasta en el centro laboral, como jefes, como compañeros de trabajo. Y ahí viene todo el apoyo para poder desarrollar todo el potencial que tienen, porque tienen mucho potencial, el cual hay que buscar, digamos, encontrarlo y después fomentarlo y sacarlo adelante, ¿no? Entonces es importante conocer, informarse, estar atento a todo esto. Todo lo que me has dicho realmente me resuena muchísimo y porque yo, por ejemplo, para poder mantener un puesto laboral en una empresa me costaba muchísimo. Siempre duraba poco tiempo por estos problemas que tenía de ejecuciones, ¿no? Olvidarme cosas, equivocarme y tantas cosas y ahora de adulta me doy cuenta y digo, wow, sí, pues, ¿no? Viendo mi historia desde niña, realmente todo tiene sentido, todo agarra sentido. Porque yo cuando era niña no sabía que tenía TDAH. A mí me diagnosticaron TDAH cuando yo era una mujer adulta, que tenía 32, 33 años. Entonces, cuando me dijo eso el doctor, en verdad yo no le presté mucha atención. Exactamente me lo dijo mi psiquiatra. Y la verdad que yo no le presté atención y seguí con mi vida normal. Traté de tomar la medicación, pero luego la dejé. Pero ahora que soy más consciente de mis pensamientos, de la forma como actúo y de las relaciones y de todo eso, todo tiene sentido en todos estos años, ¿no? Porque yo recuerdo mucho que de niña, por ejemplo, estaba en clases y yo era la única que estaba jugando, estaba fuera del pupitre, nunca apuntaba y mucha gente se burlaba de eso, ¿no? Pero a mí me costó muchísimo aprenderme la tabla de multiplicar. O sea, todo el mundo se burlaba de mí porque no sabía multiplicar la tabla del 2, del 3, ni del 1, ni nada. O sea, yo me tardé
como 2 años en poder aprenderlo, ¿no? Y en poder recibir y recepcionar esa información que recibí en el colegio me hacía muy difícil, ¿no? Y ahora todo tiene sentido, ¿no? Ahora que soy más consciente de eso, me doy cuenta. Y bueno, ahora a veces también, como te lo comenté, el único momento con el cual tomo conciencia y estoy totalmente concentrada es aquí en el podcast, porque creo que hablar de estos temas me apasiona muchísimo, ¿no? Pero hay momentos en los cuales también estoy en clase o, por ejemplo, estoy con un amigo o con mi esposo incluso, me voy de la conversación, ¿no? Porque empiezo a soñar y me pienso a ir hacia otro lado, ¿no? Entonces, mi esposo me dice, ya ahora me dice, ¿ya regresaste? Y yo, sí, sí, ya, ok. No, pero antes era como que un tema de molestia, ¿no? No me estás prestando atención, ¿no? Y poco a poco vamos aprendiendo sobre eso, ¿no? Entonces, aquí justo nace la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo identificar a una persona que tiene TDAH cuando eres niño o cuando eres adulto? Claro. Y mira, antes de hablar de este tema, curioso lo que me acabas de contar, ¿no? Porque te diagnostican cuando ya tienes los 30 y tantos años, ¿no? Ujú. ¿Cómo has llegado a superar o pasar toda esa etapa un poco desapercibida? Y eso Ujú. también es algo característico que sucede en las mujeres que tienen TDAH, ¿no? A veces ellas pasan esa etapa un poco desapercibidas porque tenemos un poco de repente quizás de herramientas que nos ayuda en cierta forma a manejar alguna de las interferencias, ¿no? O cuando vienen ya más demandas es cuando aparecen con mayor dificultad o aparecen las dificultades con mayor frecuencia. Y ahí vamos a hablar, o sea, cómo identificar. Ya hemos visto las características, es decir, la desatención, la hiperactividad, la impulsividad, son rasgos que todos tenemos en algún grado. Pero cuando estos rasgos, o sea, estos problemas de distracción, estos problemas de repente con la organización, con el manejo del tiempo, con el recordar cosas, son más frecuentes, son más intensas y empiezan a afectar tu vida emocional, tu vida familiar, tu vida académica, es cuando posiblemente estamos frente a un trastorno. Esas son las 3 cosas que tenemos que tener en cuenta: la frecuencia, la intensidad y cómo está afectando. Entonces ahí es donde podemos hablar de un trastorno, ¿no? Porque como tú lo has dicho, te dicen, pero a mí también me pasa, yo también me olvido, yo también me desorganizo. Ok, ¿no? Entonces no, tú estás inventando, ahí viene el tema, no existe ese trastorno, es cosa de uno, pero no, pues a ti te pasa con más frecuencia, mientras quizás a él le pasa, no sé, el 10% de sus actividades. Se ha visto, ya investigaciones han demostrado de que las personas con TDAH, pues la frecuencia con la que sucede es 80-90% de sus actividades, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención, ahí es donde identificamos y vemos, ¿no? Mi niño tiene mayor dificultad que el resto de su salón, y por eso es que la mayoría de personas que refieren a los niños a la consulta son los docentes. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia con más niños del entorno. Entonces pueden decir, aquí hay algo que no está yendo. En cambio, los papás, y sobre todo cuando somos primerizos, como en mi caso, yo sentía pues que mi hijo eran así todos los niños, ¿no? Mi hijo realmente desde muy pequeño fue muy, muy hiperactivo, muy inquieto. Y todo el mundo me decía, bueno, es súper inteligente, sí, pero se distrae rápido. Y yo decía, bueno, ese pero, yo no le daba mucha importancia a ese pero que se distrae muy rápido, ¿no? Decía, la gente, o sea, y mi hijo siempre fue muy hábil, siempre sí, y es muy inteligente, pero era amante del peligro. Era un chiquito que no te medía el peligro para nada, salía corriendo en la pista, yo no podía salir a caminar con él sin cogerlo bien de la mano. Y como en 3 oportunidades he terminado tirada en medio de la pista, ¿no? Cogiéndolo porque se me escapaba, se me iba. Mi mamá tenía terror salir con él a comprar a la tienda de la esquina, porque era el chiquito que apenas se soltaba, pues partía. Y cuando tú ibas detrás de él para agarrarlo, ya es peor, corría y tomaba mayor velocidad, ¿no? Entonces son esas cositas. Y bueno, los papás que somos así primerizos, a veces no nos damos cuenta de eso hasta que el niño va al colegio. Y cuando va al colegio, los docentes son los primeros que nos hacen la señal de alerta, ¿no? Pero ahora ya los profesionales tienen mayor información y hay algunos, digamos, rasgos que podemos estar viendo ya desde el primer año de vida. Desde los primeros años de vida ya podemos estar viendo algunos,
rasgos que nos pueden llamar la atención y que por eso es importante, y yo siempre recomiendo a los papás, ¿no?, que se infórmense desde antes de ser padres sobre el desarrollo infantil, cuáles son esas características que tenemos que observar, que tenemos que acompañar, cómo tenemos que acompañar la crianza de nuestros hijos. Es ahí donde va mucho mi trabajo, mi orientación. Padres más jóvenes, padres que pueden ya estar informándose cómo acompañar ese proceso del desarrollo socioemocional. ¿Para qué? Para identificar de una manera precoz cualquier dificultad en el desarrollo y empezar las intervenciones tempranas, porque es en esa etapa donde el desarrollo del cerebro es máximo, ¿no? El 80% del cerebro se desarrolla en los 3 primeros años de vida. Entonces podemos hacer mucho, podemos intervenir mucho y favorecer acompañando, ¿no?, ese desarrollo socioemocional de nuestros niños desde muy pequeños. Entonces, hay que informarse, hay que conocer sobre el desarrollo del niño, entrenarnos y observar mucho, anotar, registrar, y ahí es donde vemos algo que no está yendo bien, entonces buscar inmediatamente un diagnóstico, una ayuda, una evaluación médica especializada, ¿no? Me has hecho recordar lo que me contabas de tu hijito cuando él se corría. Yo recuerdo una vez claramente que salí de mi casa y sin medir las consecuencias crucé la pista de un carro, casi me atropellan, ¿no? Y justo estaba mi profesora ahí y le dijo a mi papá, ¿no? Señor, su hija se ha ido corriendo sin medir ningún tipo de peligro, ni siquiera he visto si el carro pasó, lo estaba viniendo, nada de nada. Y esto me pasó en varias oportunidades, ¿no? Gracias a Dios no me llegó a pasar nada, pero realmente yo también era como que siempre me gustaba estar ahí en ese hilo, ¿no? En ese momento de la sensación adrenalina, ¿no? Sentirla, ¿no? Y ahora me doy cuenta que pues definitivamente todo lo que me cuentas realmente me siento totalmente identificada, ¿no? Y de hecho sí, es muy importante que los padres puedan empezar a tomar conciencia, ¿no?, sobre el TDAH, porque muchos normalizan o le escandalizan demasiado, pero creo que una persona con TDAH tiene mucho potencial, ¿no? Y eso sí, yo en ese aspecto, cuando por ejemplo quiero algo y estoy totalmente concentrada en eso y me enfoco y trato de lograrlo y lo consigo, ¿no? Y no paro hasta hacerlo, ¿no? Pero también uno tiene que tener como que un camino, ¿no?, a seguir, ¿no? En el sentido de este acompañamiento, ¿no? Ver cómo puedes utilizar esa energía, ¿no?, adicional que tienes para poder plasmarla en aquellas actividades diarias, ¿no? Porque otra de las cosas también que me falta mucho a mí es la organización, ¿no? De pronto tengo tantas cosas que hacer que ya como que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y voy empezando en desorden. Entonces, eso sí, definitivamente hay que también ver cómo se podría ayudar a esta persona de esta forma, ¿no? Cómo podría empezar a iniciar todo eso. Y algo que también me gustaría saber es, ¿los síntomas del TDAH se manifiestan en todas las personas por igual o esto cambia dependiendo de la persona? Hay síntomas, digamos, generales que se reúnen en los criterios del diagnóstico, ¿no?, del diagnóstico, que tienen que ver con la inatención, hiperactividad, la impulsividad, algunos que te plantean, ¿no?, que son, digamos, puntos claves, pero la manifestación es diferente también en cada persona, porque cada persona es única, ¿no? Entonces no todos los TDAH son igualitos, cortados con la misma tijera, como no todas las personas somos iguales, ¿no? Entonces es importante identificar en cada uno eso, sus fortalezas y sus interferencias, ¿no? Y la idea también aquí es que cada uno de ellos tome conciencia de eso, ¿no? Nuestro trabajo al final con una persona o cuando tenemos un hijo con TDAH, cuando tenemos a alguien con TDAH, nuestro objetivo en el apoyo es ayudarlos a tomar conciencia de eso, de sus puntos fuertes y de sus interferencias para saber cómo actuar. Entonces, no todos los síntomas no son iguales. Hay síntomas claves que te digo, sí, el hecho de repente de que se distraen, de que les más que distraerse, o sea, les cuesta inhibir interferencias, ya sea desde el punto de vista externo, es decir, todos, por ejemplo, todos nos distraemos con un ruido, con un movimiento, a todos, ¿no es cierto? Entonces un TDAH también se distrae con un ruido, con un movimiento, pero el tema con ellos es que después de que se distraen, volver, digamos, a lo que estaban haciendo, es allí donde tienen la dificultad. El tema del
la memoria de trabajo. Entonces es normal que se distraigan, pero el problema es a la hora que tienen que volver. Ya no recuerdan la tarea que estaban haciendo. Sí. Y no solo se distraen con cosas externas, sino también con pensamientos, como tú dices, ¿no? Entonces, eso es algo muy característico. En el déficit de atención se ha visto de que hay una mayor dificultad con la memoria funcional o la memoria de trabajo. Esa memoria que te permite traer esa información cuando la necesitas. Entonces, es muy característico en la mayoría de los TDAH. El tema de las emociones también es muy característico. Las emociones, la desregulación emocional, es decir, el saber manejarlo también es un punto que se identifica en la mayoría de ellos, ¿no? Entonces son puntos claves. La hiperactividad, por ejemplo, no está presente en todos. La hiperactividad motora, pero sí hay una hiperactividad verbal, una hiperactividad o esta interferencia cognitiva, es decir, pensamientos que te invaden y te invaden y te invaden. Es una forma también de hiperactividad, ¿no? O el hablar, que hablas y hablas y no paras de hablar y todo, también es una forma de hiperactividad. Entonces, no todos presentan los mismos signos y síntomas. Hay que identificarlos en cada una, hay que ver la frecuencia, la intensidad y cómo están afectando. Sí, totalmente. Una de las cosas que también me cuesta mucho es, por ejemplo, hacer algo, estoy haciendo, por ejemplo, un informe, qué sé yo, no sé, escribiendo, y de pronto me llaman a hacer algo y después ya me olvidé y me pongo a hacer otra cosa totalmente diferente, ¿no? O de repente, y por un momento yo llegué a pensar, ¿no? Antes de conocer un poco más de TDAH y saber que tenía esto, que yo que estaba mal de la cabeza, o sea, que tenía como que algo en el cerebro, como que de repente por ahí, de repente tenía un tumor o algo, ¿no? Pero después me fui dando cuenta que esto pues afecta mucho la memoria, ¿no? Tú me dices algo hoy día y de pronto ya mañana no me acuerdo, a menos que haya sido algo que me haya marcado mucho, ¿no? Entonces, que haya profundizado mucho en mí. Entonces, porque hay cosas que sí, obviamente recuerdo, pero hay cosas que converso, hablo y digo y de pronto después ya no sé ni lo que dije, ¿no? Entonces es bastante complicado porque a veces cuando yo también relaciono con personas, no, pero tú me dijiste eso la vez pasada y yo, no, bueno, no me acuerdo, ¿no? ¿Y cómo entenderle, no? Entonces es bastante difícil, ¿no? Y de hecho también, ¿los síntomas del TDAH varían según la edad o esto? También, ¿Sí? sí, también varía según la edad, porque estamos hablando de las funciones ejecutivas, o sea, esta región cerebral que demora en madurar 20 a 25 años. O sea, estas habilidades se van desarrollando conforme los niños van creciendo. Cuando son más pequeños, cuando son preescolares, son niños mucho más, digamos, la impulsividad, la hiperactividad, los distraídos son muchísimo más, ¿no? Conforme van creciendo, van desarrollando, van cambiando estos síntomas. La hiperactividad, por ejemplo, va disminuyendo. En la adolescencia, en la adultez ya se manifiesta de otra manera, ¿no? De repente con esa inquietud que tienen de querer hacer las cosas, el motor que siempre te está moviendo para no descansar, ¿no? Sí van cambiando conforme los chicos van creciendo, conforme van también teniendo otro entorno que va apoyando. O sea, hay varios factores que influyen. ¿Va cambiando con la edad? Sí. ¿Por qué? Porque va madurando el cerebro y también van teniendo experiencias que van haciendo de que esto se vaya transformando, ¿no? No es lo mismo. Sí, porque de hecho hay cosas que sentía de niña o que hacía de niña y ya no de adulta como que es totalmente diferente, ¿no? Como que he visto que hay como que pequeños cambios en mí, ¿no? ¿Y qué dificultades puede presentar una persona de TDAH ante un trabajo, en la vida familiar, en diferentes circunstancias, ¿no? Me gustaría que puntualicemos cada una de ellas, ¿no? Para poder conocer. Claro, son diferentes, como te digo, dependiendo de cada persona, ¿no? Pero en la vida familiar a veces el control de impulsos te puede llevar a responder de una manera, no sé, que puede ofender a la otra persona, o la otra persona puede creer que no la tomas en cuenta, que no eres considerada, porque como tú dices, o sea, la memoria de trabajo a veces te hace olvidar muchas cosas, ¿no? O no prestas atención a cosas positivas de la otra persona y piensan de que no les interesas o que estás en otra, ¿no? O sea, hay varios factores, o tu manejo de tiempo. Entonces, generalmente en la interrelación, ¿qué es lo que hace? Las otras personas pueden creer de que no eres importante para ellos,
¿no? Porque no prestas atención de repente a detalles o a cosas que ellos te han comentado, o porque te contaron una historia y tú ya ni te acuerdas de la historia, entonces no te interesa mi vida, entonces, ¿no? O por la impulsividad, por de repente no regular bien las emociones, contestas mal, o te levantaste mal un día y puedes decir cosas que lastiman, entonces vas mellando una relación, ¿no? En el trabajo, a veces te cuesta organizarte, cumplir con los horarios, llegar a tiempo, presentar un trabajo o un proyecto largo a la hora. O de repente también tu impulsividad puede hacer de que respondas de otra manera que no sea la adecuada, ¿no? O empiezan después a tener una mala relación, entonces la otra persona no quiere trabajar contigo. Son cositas, son detalles. Y esto lo comento también porque lo veo, a ver, te comento algo. Mi esposo también tiene TDAH. No te Y creo. ¿te imaginas? Entonces yo cuando nos enteramos que mi hijo tenía TDAH, mi esposo se identificó mucho porque había muchas características de él y yo también pude entender muchas cosas de nuestra relación, ¿no? Como pareja, que yo a veces pensaba que él lo hacía porque no me quería, porque no tenía consideración conmigo, pero realmente no era eso, era su TDAH que interfería, ¿no? Por ejemplo, me decía, ya, no, te llamo tal día, y yo esperando la llamada, y nunca se daba la llamada, ¿no? Entonces decía, ay, ya no me quiere, porque me engaña, porque me miente, qué cosa estará haciendo. Pero simplemente a él se le había pasado, ¿no? Entonces, cosas así, o me decía, ya, estoy a las 5 de la tarde ahí, y yo esperando a las 5 y se aparecía a las 7. Entonces, ¿no? Claro, él calculaba que a las 5 iba a estar ahí, pero para él, eso lo entendí ya después, cuando empezamos ya pues a tener una vida de pareja, ¿no? Y siempre pasaba lo mismo y cuando yo me di cuenta, bueno, él decía, sí, no te preocupes, estábamos juntos y le digo, y hablaba con alguien, le decía, sí, a las 5 estoy ahí, y yo miraba y el reloj era cuarto para las 5 y yo le decía, pero ¿no has calculado el tiempo que vamos a llegar? No vamos a llegar a las 5, pero no, o sea, él no tenía ese concepto de tiempo, de que decir estoy a las 5 implicaba que tengo que bajar del edificio, que tengo que tomar un taxi, que tengo que trasladarme, no, era como si fuera mágico, ¿no? Entonces, son cosas que tú vas entendiendo, explicando. Y eso a mí me ayudó mucho a llegar a un diagnóstico porque pude tener explicación a muchas conductas y realmente yo cuando supe el diagnóstico de mi hijo, que lo buscamos como 6 años, sentí un alivio. Sentí un alivio porque había una explicación y también encontramos explicaciones a muchas conductas de mi esposo. En algún momento pensé que yo también tenía, no te miento, pero de todas las disfunciones, la que yo tengo sí es mi memoria de trabajo. Soy distraída, tengo una memoria de trabajo fatal, ¿ya? Pero no reúno todas las condiciones para hacer una TDAH, porque sí no tengo dificultades con otras cosas. Es la única que tengo. Y sí, o sea, hay personas que tienen disfunciones ejecutivas de alguna función específica, nada más, ¿no? Y entonces hay que analizarse, hay que ver y bueno, eso era más o menos que... Hablando un poco de la impulsividad, sí, yo recuerdo que de niña y hasta de edad adulta podría decir, porque he trabajado bastante en eso, yo era bastante impulsiva, a veces tomaba decisiones sin medir las consecuencias, ¿no? Y sin pensar en la otra persona, ¿no? Y creo que la meditación a mí me ayudó muchísimo, ¿no? A poder tomar conciencia, a observar mis pensamientos, a pensar antes de actuar, ¿no? En este caso yo sí, por ejemplo, soy muy puntual y mi esposo Ya, es súper impuntual, entonces ahí como que no tenemos, tenemos desacuerdos, ¿no? Porque yo sí, o sea, la puntualidad para mí, la hora es la hora. Y de hecho a mí me ya, cuesta mucho trabajar eso y entender, ¿no? Pero también trato de entender a la otra persona, de ver qué ha pasado, qué ha sucedido. Pero sí, definitivamente hay cosas que yo tengo muy marcadas, ¿no? Y para mí trabajar el tema de la impulsividad ha sido, la verdad, una de las primeras cosas que hice, ¿no? Porque de hecho, eh, o sea, hay cosas que de repente hubiera reaccionado de una forma hace 3 o 4 años a como hubiera reaccionado ahora, ¿no? Entonces, y sobre todo también pienso antes de hablar y de decir las cosas, ¿no? Creo que también el tema de la meditación también me ha ayudado en eso, ¿no? A poder como que eh, pensar lo que voy a decir sin herir a la otra persona, ¿no? Y decirlo como me gustaría que me lo digan a mí, pero de hecho sí me siento súper identificada con lo que me dices porque es algo que me costó trabajarlo durante mucho tiempo
y creo que es importante poder trabajar en eso, ¿no? Tomar conciencia de lo que uno tiene para poder empezar a mejorar y sacar su mejor versión todos los días, ¿no? Exacto, es el primer paso, Melissa, el saber parar. Eso es lo que más cuesta, ¿no? El saber detenerse y sí, la meditación es una de las intervenciones que se trabaja y se recomienda mucho, ¿no? Empezar por los padres también para empezar a enseñar a meditar a nuestros hijos. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta saber parar, saber Sí, detenerse? Es el primer paso, ¿no? Para poder tomar conciencia de, de ese cambio. totalmente, totalmente, porque es bien difícil, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos acostumbrados a ver lo que la otra persona tiene que cambiar, a ver lo que la otra persona está mal, y muy pocas veces nos vemos a nosotros mismos que tenemos que mejorar nosotros, ¿no? Entonces, en ese lado, sí, yo creo que para mí el año 2020 ha sido un año transformacional y Y lo he continúo en este visto. camino. ¡Ay, qué linda! Gracias. Sí. Y lo sigo disfrutando, ¿no? Y creo que es algo que siempre busco, ¿no? También cómo concentrarme, ¿no? Ahora, por ejemplo, me pongo a pintar mandalas, me pongo a pintar, a colorear, ¿no? Que eso también me ayuda mucho en la concentración. Y en este caso, desde tu experiencia personal, ¿no? ¿Cómo fue para ti ayudar a esa persona que tiene TDAH, en este caso que fue tu hijo? ¿No? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, como tú comentas, o sea, en un inicio, cuando uno desconoce, lo que pretende es cambiar a la otra persona, ¿no? Buscar, o sea, ayúdame a solucionar este problema. Y sí, o sea, mi hijo desde muy chiquito, pues, terapia por aquí, terapia por allá, tratando de que, o sea, busquen la forma de corregirlo, ¿no? No miraba muy bien que el fondo de todo era que uno era el que tenía que cambiar, no era él, era uno como persona, ¿no? Era yo como madre, mi esposo, éramos los que teníamos que modificar nuestra forma de abordarlo, nuestra forma de ayudarlo. Y es así como yo empecé a buscar ayuda eh, en muchos lugares, ¿no? Y llegué primero a la Asociación Peruana de Déficit de Atención para que me ayudaron mucho ahí. Fue el primer paso que di y después he seguido, ¿no? Empecé a capacitarme, empecé a entrenar, empecé a saber cómo hacerlo hasta que llego a Triple P, que es un programa que es un programa de crianza que me dio ya digamos, los conocimientos finales y donde el cambio, como te digo, fue mío. Empezando por parar, empezando por conocer, empezando por observar. Pero lo primero que tienes que hacer es observar a tu hijo, entrar en su mundo, conocerlo, registrar y mentalizar mucho sus sentimientos, su manera de ver las cosas, ponerse en sus zapatos. Es ahí donde empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Y lógicamente, o sea, tuve que cambiar mucho la forma como yo respondía a esas necesidades de mi hijo, ¿no? Y otra cosa también es empezar a hacer oído sordo de todo lo que te vienen y te critican y te dicen, ¿no? Y dejar de comparar y dejar de sentirte culpable, dejar de sentirte que estás haciendo malas cosas, porque cuando tienes, o sea, sufres, ¿no? Hay momentos en que, por ejemplo, yo he sentido como quizás le cerraron puertas a mi hijo de casas, ¿no? De repente, porque fue un amiguito, estuvo ahí y no sé, como no, la próxima ya no querían que él viniera a jugar o que él fuera. Entonces, todas esas cosas tú ves, ¿no? O en los colegios que te dan, mi hijo los primeros 5 años pasó por 5 colegios diferentes, te cuento. Entonces, ¿por qué? Por este tema, ¿no? Él era muy movido, era muy inquieto, nunca fue agresivo, no tuvo problemas de agresión, pero sí de inquietud, sí de distracción, sí de travesura, ¿no? Entonces, la comprensión no le tenía mucha paciencia. Era el niño que se metía debajo de la silla mientras la profesora estaba explicando, o era el niño que se salía del salón, ¿no? Entonces, esas cosas le costó. Cuando él recibe el diagnóstico, cuando empieza la medicación, realmente empezamos a ver cambios. La medicación ayuda mucho, te estabiliza y empiezan a aprender, porque lo que hace la medicación es ponerte, es dejarte, es como ponerte los lentes, ¿no? Empiezan a tener mayor concentración y empiezan a tener más disponibilidad de aprendizaje. Y el entrenamiento. Mi esposo
y yo. Empezar a cambiar nuestra forma de responder frente a sus conductas, ¿no? El relacionarte, el vincular con él, el prestar atención a las cosas positivas, porque otra cosa es que tú paras mirando lo malo nada más, ¿no? Entonces empezar a ver las cosas positivas, a canalizar su energía. Una cosa que lo ayudó mucho es el deporte. Con él trabajamos mucho el tema de canalizar su energía hacia el deporte y empezar a festejar sus logros, sus esfuerzos, ¿no? A enfocarse de eso, de aquellos pasos que él daba para avanzar, motivarlo. La motivación es muy importante también. Y trabajar tú en saber parar y en saber conectar con él, ¿no? Esas fueron las cositas más puntuales que nos han ayudado. Y que bueno, pues ahora él es un adulto para qué, muy respetuoso, cariñoso, es un deportista destacado, mi hijo. Y bueno, para estar aquí hablando un poco de esto también lo conversamos, tuve que decirle, ¿no? Él está feliz y yo creo que en algún momento voy a poder hablar con él también, de que él hable de su experiencia. He tenido la oportunidad de que él ha hablado con padres de familia de sí, de su experiencia, de qué es el TDAH, qué cosa lo ayudó, cómo ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Entonces es un chico realmente ahora el cual yo veo y digo, no me imagino, lo extraño mucho a mi bebé, ese bebé hiperactivo, Claro, ¿no? claro. Ahora pues ya es un jovencito que sabe, ya se conoce, él es feliz de su TDAH, me dice, yo soy feliz con mi TDAH porque mi TDAH me ha llegado hasta, bueno, su TDAH según él lo ha llevado, y es cierto, lo ha llevado a España, lo ha llevado a diferentes países a practicar ese deporte que practica él, ¿no? Y ha conocido un montón de lugares y es feliz haciendo eso, ¿no? Es que sí, definitivamente el deporte es yo también hago mucho deporte y creo que también ahí canalizo mucho mi energía, ¿no? Y también en el colegio también era muy destacada. Siempre estaba en los cursos mal y lo único que estaba bien era en deporte, porque, Sí. porque para mí, como te comenté, se me hizo muy difícil, ¿no? El aprendizaje, pero el deporte era sumamente destacado, ¿no? En todos, ¿no? En básquet, vóley, en atletismo, estaba siempre como que participaba ante colegios, competía, ¿no? Entonces, hasta que, bueno, de ahí encontré gimnasio y, bueno, de ahí fui practicando otras cosas más, pero el deporte creo que canaliza muy bien esa energía, ¿no? Y Sí. como que es el momento donde realmente te sientes como que, wow, ¿no? Puedes lograr tantas cosas que es muy satisfactorio, ¿no? Y de hecho sí, el tema también del rechazo también lo he pasado muchísimas veces, ¿no? Hasta incluso yo sufrí bullying en mi colegio, entonces fue bastante difícil. Sin embargo, creo que todo este camino que hemos seguido ambos, yo y tu hijo, creo que nos ha ayudado muchísimo en nuestro crecimiento, ¿no? Y en poder también ser un poco más empáticos con el TDAH, ¿no? Ya no verlo como una carga, sino más bien como utilizarlo como una energía positiva, ¿no? Y sabiendo, Exacto. Esa es la clave, como dice, la clave del éxito, ¿no? Poder identificar esos talentos, esas fortalezas y poder construirlas, ¿no? Ver cómo cultivarlas, alimentarlas. Y siempre, o sea, un TDAH sale adelante cuando hay un adulto significativo en su vida que los apoya, ¿no? Y generalmente somos los padres. Entonces, es eso, es esa orientación, eso es lo que yo trabajo ahora, ¿no? Esos padres tienen que fortalecerse para conocer a su hijo. Lo importante es conocerlo, comprenderlo y responder de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y fortalecer y sacar adelante ese talento, esa habilidad, esa creatividad, porque tienen mucho, mucho potencial. Bueno, aquí contenta y me da, mira, te escucho y veo, ¿no? Las dos, o sea, sí, son similares las experiencias, el deporte es básico, te escucho desde un punto de vista de mujer, ¿no? Género femenino, y mi hijo, que es hombrecito, bueno, ellos ha sido más hiperactivo, mi flaco, y sí se logra mucho, se logra superar mucho, eh, con, con apoyo, con la meditación que tú dices. Y bueno, las personas que estamos al lado depende mucho de nosotros, ¿no? Conocer, entender que existe, que el TDAH es real y que tenemos que apoyar. En el Perú felizmente ya están cambiando muchas de estas cosas, ya hay una ley, ¿no?
que ha sido promulgada, ha sido aprobada para poder sensibilizar a la población, a las familias, para poder tener un diagnóstico, un tratamiento, que todavía falta reglamentar, pero bueno, que ya hemos dado un primer paso, que en otros países ya existen, ¿no? Entonces así los colegios van a estar más comprometidos también con las cosas que tienen que hacer para poder apoyar a los chicos que tienen este trastorno, que es el más frecuente diagnosticado en la infancia. Sí, yo creo que el principal punto de partida es tomar conciencia, ¿no? Para poder identificar desde el niño, ¿no? Porque pasar por todo ese proceso y ahora hasta la edad adulta sin saber, ¿no? Que tenías TDAH como que es complicado, ¿no? Pero sin embargo nunca es tarde, ¿no? Y en este camino que te tocó vivir, ¿qué fue para ti lo más difícil? ¿Qué situaciones tuviste que enfrentar en ese momento, ¿no? Ya, lo más difícil fue lidiar con los colegios al principio, ¿ya? Que puedan comprender la característica de tu hijo, el que te abran las puertas del colegio, te diré. A mí cuando él estuvo en un nido muy bueno, pero cuando termina el nido y me dicen que tiene que, bueno, me recomendaron, ¿no? Que mi hijo tenía que ir a un colegio que no tuviera muchos alumnos, que por aquí y por allá. Yo decía, bueno, ¿qué más? Y lo primero que busqué, bueno, fueron colegios que, bueno, que le dieran, uno siempre piensa, ¿no? Lo primero que buscas es dónde va a aprender de repente un colegio bilingüe, que le dé muchas habilidades, que le dé un bachillerato internacional y no sé qué más, ¿no? Que queremos los papás desde muy chiquitos. Y me acuerdo que empecé a buscar ese colegio para primer grado. Y esos colegios, no me recibieron a mi hijo. Es más, me pusieron muchas condiciones y bueno, también a la hora que fue a dar evaluación, me acuerdo que el primero donde fue a dar evaluación se quedó dormido, ¿no? En el examen, pero después cuando yo hablaba e iba y decía que mi hijo era inquieto o lo observaban y todo, me daban pautas como que no había vacantes o cosas así, ¿no? Que me hacían sentir mal. Bueno, entonces al final terminé en colegios muy pequeños. El primer colegio donde hizo su primer grado me ofrecieron muchas cosas. Es más, yo fui con un diagnóstico y me dijeron, bueno, ¿sabes qué? No, ese diagnóstico así, no me dieron el interés en el diagnóstico. Me dijeron, ¿sabes qué? No, ese diagnóstico no existe, se ha puesto de moda, nosotros vamos a ver. Y yo guardé ese documento, ese papel, no presté atención. Mi hijo estuvo en ese colegio durante un año. Es más, yo trabajaba, no tenía mucho tiempo para él. Trabajaba casi todo el día, soy enfermera, tenía turnos que cambiaban, entonces ese año pasó y vi que ese año mi hijo, la autoestima la tiraron por el suelo. Fue un año que terminó diciéndome que él era malo, que nunca iba a aprender a leer, que todo lo hacía mal. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿En qué momento yo también me desconecté de eso? Porque yo me desconecté. Como trabajaba y no me traía tareas, porque el colegio me ofreció que iba a hacer todo dentro del colegio, me desconecté ese año y vi cómo hubo un deterioro, ¿no? De su autoestima. Entonces fue ahí cuando decidimos cambiar de colegio. Y al cambiar de colegio fue otro problema, porque justo nos mandaron a provincia con mi esposo. Y donde yo quería ponerlo, tampoco me lo recibieron, ¿no? Y ya cuando llegamos a tercero o cuarto grado, o sea, al final conseguimos colegios pequeñitos, un segundo colegio que para que esa profesora hasta ahora le agradezco mucho porque conectó con mi hijo, fue quien prácticamente le enseñó a leer, ¿no? En Huancayo, mira, ahí fue, ¿no? Ya cuando regresamos a Lima para de nuevo entrar a otro colegio fue otro problema, ingresarlo al colegio, otro tema. Que no te lo reciban, que te pongan pretextos, ¿no? O cuando empiezan a mandarte la agenda quejándose, solo con críticas, ¿no? ¿Cómo malogran el autoestima o ¿cómo se llama? El corazón, ¿no? La emoción de ese niño. Entonces, eso ha sido lo más difícil para mí. Hubo un momento en que dije, ya, mejor que haga homeschooling. Pensé en tenerlo en casa y que haga clases aquí, ¿no? Que fue ya para entrar a quinto grado. Es más, le iba a hacer repetir el cuarto grado. Y fue allí donde también tuve la cosa de Dios, dije, porque lo fui a presentar a un colegio
y encontré una mamá que me dijo, pero ¿y por qué no lo llevas a nivel A? Así me dijo, ¿no? A este colegio. Yo ni lo conocía ni nada, pero tuve la suerte de llegar a este colegio, a nivel A. Y yo agradezco mucho porque fue el lugar donde mi hijo terminó ya la secundaria y fue el lugar donde conectaron con él, fue el lugar donde realmente encontré un gran apoyo de los docentes, de la metodología, ¿no? Pero ya fue para quinto grado. ¿Y para qué? O sea, esa forma en que ellos intervinieron, yo recomiendo mucho, o sea, cuando tú vas a buscar un colegio, que haya un diálogo entre los padres y los maestros, que haya buena comunicación, que haya apertura, que se trabaje en equipo, ¿no? Ese es el colegio que realmente va a ayudar a tu niño, aquel colegio que tenga apertura, ¿no? Y que trabaje en equipo contigo. Entonces, la parte de la escolarización ha sido difícil para mí. ¿Por qué? Porque ahí también ha habido, como tú dices, ¿no? Hay chicos que sí, cuando se enteran que tu hijo tiene alguna característica, hay padres que miran y dicen, oh, ok, que mejor no te juntes con él, o empiezan a mirarte con otros ojos, ¿no? O sea, y tienes que luchar contra eso. Entonces, y después, pues tienes que fortalecerte. Todo eso también que me motivó a capacitarme. O sea, aquí a mí, yo tengo que hablar con ciencia, dije, ¿no? Y yo tengo que entrenarme y tengo que ser experta. Entonces es así que comienzo también con todas estas formaciones, ¿no? Que me vuelvo especialista y que ahora, bueno, tengo maestría, soy, ¿no? Maestra en neuropsicología. Entonces conozco muy bien lo que sucede en el cerebro y conozco todo lo que es el trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces todo eso me dio más, ¿qué te digo? Más fortaleza, más conocimiento para poder saber qué cosa hacer y sé lo que estoy haciendo. Entonces, ya he tenido el gusto también de poder dar charlas y todo en el mismo colegio, ¿no? De mi hijo, en otros colegios donde me han invitado a hablar sobre este tema. Entonces, conocer el trastorno, saber entender a los chicos, dar el apoyo que se necesita, es importante, ¿no? Esa fue la etapa más difícil, el tema de la escolarización. Sí, no, de hecho yo recuerdo también que el colegio que estuve era de monjas y recuerdo que mi mamá y mi papá me dijeron, te han aceptado ahí porque toda mi familia, todas mis tías han estudiado ahí y como que había confianza. En otro colegio no te quieren aceptar, ¿no? Entonces era difícil, ¿no? Es difícil y justo en primer grado también me tocó una maestra que era poco empática, no tenía paciencia, trataba muy mal a los alumnos en general. Y ha sido una etapa bastante dura, de la cual yo me siento identificada contigo, porque recuerdo mucho esa época y de hecho sé que lo has tratado de enfrentar con entereza, con valentía, y te felicito por eso. Y también te doy las gracias por estar aquí en este podcast para hablarnos de un tema y concientizar sobre el TDAH, que es un tema que no se habla mucho, que nadie lo toca, pero que es importante conocerlo y saber porque no todas las personas tienen ese conocimiento profundo que tú tienes y que has compartido aquí con nosotros el día de hoy. Así que cuéntanos más de dónde te pueden encontrar, cuéntanos cómo son tus asesorías, tu correo, tu teléfono, donde puedan contactarse contigo, tu Instagram, tu podcast. Gracias, Meli. Sí, bueno, yo brindo acompañamiento a las familias un poco en lo que es la crianza de niños, ¿no? Con niños y adolescentes. Oriento un poco, ¿no? Una guía basada en esta metodología de Triple P, que es un programa de crianza que tiene, pues, validez de sus resultados. Hay evidencia científica de que muchas de sus estrategias funcionan. Padres Positivos, se llama mi página, ¿no? Padres Positivos en Facebook, igual en Instagram. En Instagram también me pueden buscar como Malena Guamán. Las asesorías, ahí mismo en las páginas están mis teléfonos, ¿no? Me pueden contactar por WhatsApp. Entonces, las asesorías en la mayoría son individuales, es decir, para cada familia, es especial, ¿no? Hay momentos en que hacemos algunos encuentros grupales, dependiendo, pero el acompañamiento es individual, porque como les digo, cada familia es diferente, cada niño es diferente. Entonces necesitamos un poco que lo que yo sé que necesitan los padres es que necesitan ser escuchados, necesitan resolver sus propios problemas, ¿no? Y ese es el acompañamiento que doy.
desde esta metodología de Triple P que funcionó conmigo, que me ayudó mucho, ¿no? Y que te da de una manera un poco más estructurada los pasos que uno tiene que dar y ver si funciona o no funciona. Entonces, no solo es una forma, sino que te plantea varias estrategias y tú escoges aquella que se adapta más a tu realidad, a tu familia, a tu condición. Me encuentran, como te digo, Padres Positivos es la página y ahí están toda la información donde me pueden contactar. Mi teléfono es... Mi podcast se llama Entendiendo el TDAH, así es, ¿no? Recién lo hemos lanzado, y realmente la que me motivó mucho fuiste tú, Meli, ya sabes. ¡Ay, qué linda! ¿No? Yo entrando a las redes, realmente me ha costado también, me ha costado mucho entrar a las redes sociales porque además estaba acostumbrada a este trabajo presencial, ¿no? Entonces a veces sentarte frente a la máquina, un poco que a mí las ideas se me cruzan, muchas veces por eso he pensado, digo, yo también tengo TDAH, porque hay cosas que me vienen y después me termino olvidando. Pero solo es esa parte la que a mí me dificulta, ¿no? Entonces necesito y bueno, hablar con la pantalla, estar frente, me ha costado entrar, pero ahí estamos, ¿no? La idea es poder llegar a familias, poder ayudarlas, poder darles esa fortaleza, que confíen en sí mismos, porque esa es la idea, que confíen en su intuición, en sus competencias parentales y sobre todo en el conocimiento que tienen de su hijo, porque eso nadie nos va a dar. Tú conoces a tu hijo mejor que nadie. Tú eres experto en él y en ella, ¿no? Entonces, sabes qué necesita y vas a darlo de la mejor manera, vas a hacerlo muy bien. Eso es lo que trabajamos bastante. Así es, Male. Así que me quedo el día de hoy con tomar conciencia desde el inicio sobre el TDAH. Busquen a Malena, no se olviden seguirme en Instagram, libre de culpas_abajo. Padres Positivos, TDAH, ¿no? Padres Positivos_TDAH. Padres Positivos_TDAH. Así que por favor nos siguen para más contenido. Y también no se olviden descargar los episodios de forma gratuita de este podcast. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Male. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Meli. Gracias por la invitación. Chao, chao. Te quiero un montón. Yo también. Chao, chao.